¿Qué tal, ingeniero y compañeros? En esta oportunidad les venimos a hablar sobre la teoría de compiladores y su aplicación o su relación en la ciencia de datos. Somos el grupo número 2 y de integrantes somos mi persona, Camilo Julián Tejas, Brandon Miguel de la Cruz y Eddie Alberto Cumes. La teoría de compiladores y su aplicación en la ciencia de datos. La teoría de compiladores es un campo de la informática que trata de la traducción de lenguajes de programación a lenguajes de máquina. En la ciencia de datos, esta teoría encuentra una interesante aplicación. ¿Qué es la teoría de compiladores? Definición. La teoría de compiladores se encarga de investigar y diseñar los algoritmos y procesos necesarios para la creación de compiladores y traductores de lenguajes de programación. El objetivo de la teoría de compiladores es traducir un lenguaje de programación al lenguaje de máquina, para que la máquina lo pueda entender y ejecutar sin errores. Los procesos que se utilizan en la teoría de compiladores son análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Correspondiente a teoría de compiladores, ¿qué es un compilador? Un compilador es un programa que se encarga de traducir código fuente a código ejecutable. ¿Por qué es importante? Los compiladores son cada vez más relevantes en disciplinas como la ciencia de datos, ya que permiten mejorar la eficiencia de los programas y hacerlos más escalables. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es una disciplina interdisciplinaria que involucra la extracción de conocimiento a partir de datos. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia de datos? La ciencia de datos, su objetivo principal es encontrar patrones, relaciones y tendencias en los datos para tomar decisiones informadas y hacer predicciones precisas. Herramientas. Las herramientas que se utilizan en la ciencia de datos son algoritmos de aprendizaje automático, estadística, visualización de datos y bases de datos. ¿Cómo se relacionan? Procesamiento de datos. Ambos campos se ocupan del procesamiento y manipulación de datos. En la teoría de compiladores se desarrollan técnicas para analizar y transformar programas a código fuente. En la ciencia de datos se trabaja con grandes volúmenes de datos y se aplican técnicas para procesarlos, limpiarlos y transformarlos en una forma adecuada para el análisis. Optimización. Tanto en la teoría de compiladores como en la ciencia de datos, la optimización es un tema importante. En la teoría de compiladores se buscan formas de optimizar el código compilado para mejorar su rendimiento y eficiencia. En la ciencia de datos se busca optimizar las operaciones de análisis de datos para obtener resultados más rápidos y precisos. Lenguajes específicos de dominio. En ambas disciplinas se trabaja con lenguajes específicos de dominio. En la teoría de compiladores se estudian y desarrollan lenguajes de programación y se analizan sus características y propiedades. En la ciencia de datos se utilizan lenguajes de programación y herramientas específicas para trabajar con datos y realizar análisis estadísticos. Generación de código automático. En la teoría de compiladores puede ser aplicada en la generación automática de código en la ciencia de datos. Esto implica utilizar técnicas de compilación para traducir descripciones de alto nivel de algoritmos o modelos en código ejecutable. Esto puede agilizar el desarrollo de soluciones de ciencia de datos y facilitar la implementación de algoritmos y modelos complejos. Lenguajes específicos para la ciencia de datos. A continuación podemos ver tres lenguajes que se utilizan para la ciencia de datos. Python es el lenguaje más conocido y se utiliza comúnmente en la ciencia de datos. Es fácil de aprender, tiene una gran cantidad de bibliotecas y es una excelente opción para el análisis de datos. R, este lenguaje tal vez es el menos conocido, pero por experiencia personal, también se utiliza bastante para la ciencia de datos, aunque algunos indican que este lenguaje es únicamente para estadística. R cuenta con una amplia variedad de herramientas de estadística y de aprendizaje automático para la ciencia de datos. Julia, este lenguaje de programación es
Para computación científica de alto rendimiento, Julia es excelente para el análisis de datos en tiempo real e incluso para el aprendizaje automático. El análisis léxico y sintáctico en la ciencia de datos. Tokenización es el proceso de dividir un texto en palabras individuales u otra unidad léxica. Parseo es el proceso de analizar una secuencia de tokens para determinar su estructura gramatical de acuerdo con las reglas de un lenguaje formal. Árbol sintáctico es una presentación gráfica de la estructura sintáctica de una secuencia de tokens. La importancia del análisis. El análisis léxico y sintáctico es fundamental para la interpretación correcta de los datos y se utiliza en algoritmos de aprendizaje automático, minería de datos y reconocimiento de patrones. A continuación, daremos un pequeño ejemplo de la teoría de compiladores relacionado con la ciencia de datos. Supongamos que estamos trabajando en un proyecto de procesamiento de lenguaje natural y necesitamos realizar el análisis de sentimientos en comentarios de redes sociales. El objetivo es determinar si los comentarios son positivos, son negativos o no son positivos ni negativos. En este escenario podemos aplicar la teoría de compiladores para construir un analizador léxico y sintáctico que descomponga los comentarios en componentes eh, estructurales y que se extraiga la información relevante. A continuación explicaremos los pasos a seguir. Análisis léxico. En esta parte necesitaríamos diseñar y utilizar un analizador léxico que tome un comentario como entrada y descomponga el texto en toques individuales, como palabras y signos de puntuación. Utilizando técnicas de la teoría de compiladores, podemos definir reglas léxicas para identificar y clasificar diferentes tipos de tokens como sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Análisis sintáctico. Una vez que hemos descompuesto el comentario en tokens, podemos utilizar un analizador sintáctico para analizar la estructura gramatical y las relaciones entre las palabras. También podemos aplicar las técnicas de la teoría de compiladores, análisis de gramáticas y árboles de análisis sintáctico para poder identificar la estructura de las oraciones y comprender la semántica de los comentarios. Análisis de sentimientos. Después de descomponer y analizar los comentarios, podemos utilizar técnicas de análisis de sentimientos para determinar si son positivos, negativos o neutrales. Podemos desarrollar las reglas y algoritmos basados en la teoría de compiladores para evaluar la polaridad de las palabras y las frases en los comentarios, asignando un valor de sentimiento a cada uno. Como uno de los últimos pasos es generación de resultados. Una vez que hemos realizado el análisis de sentimientos, podemos generar resultados que resuman la opinión general de los comentarios. Por ejemplo, podemos calcular la proporción de comentarios positivos, negativos o neutrales. O también podemos generar visualizaciones que muestren la distribución de los sentimientos a lo largo del tiempo. O también podemos definir categorías específicas. En este ejemplo hemos aplicado el concepto de la teoría de compiladores a la ciencia de datos para poder desarrollar un analizador léxico y sintáctico que su función es de descomponer los comentarios de las redes sociales y de esta forma realiza un análisis de sentimientos. Esto nos permite extraer información valiosa sobre la opinión de los usuarios y comprender o tener una mejor respuesta emocional hacia el producto o dependiendo el uso que le demos. En conclusión, la teoría de compiladores es un campo de la información que se utiliza en la ciencia de datos para la creación y optimización de lenguajes específicos, el procesamiento paralelo y el análisis léxico y sintáctico de datos. Esto nos ayuda a entender su aplicación en la ciencia de datos y es fundamental para mejorar la interpretación de grandes conjuntos de datos y obtener información útil de ellos. Esta es nuestra presentación, ingeniero. Gracias, saludos.